Nosotros somos el grupo 7, integrado por Peralta Maximiliano, Rivadeneira Nadia y López Nair. A continuación vamos a desarrollar la actividad integradora número 8. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el impulso y su freno de 1983 a 1989. El gobierno de Alfonsín, desde el año 1983, es mencionado como Romero, como su impulso y su freno, debido a que Alfonsín asume en 1983, después de la dictadura más sangrienta de la historia de nuestro país, con, con la tarea de fundamental de eliminar el autoritarismo, teniendo en cuenta que la situación económica era extremadamente precaria. Había una inflación desatada, la deuda externa había crecido exponencialmente y el Estado era absolutamente carente de recursos. Esta situación económica en un principio fue subestimada por el gobierno de Alfonsín, que estaba abocado a la tarea de eliminar el autoritarismo. Por su parte, el peronismo, la principal fuerza opositora, se encontraba en una fuerte crisis interna. Por otra parte, la Iglesia mantenía una hostilidad hacia el gobierno radical que proponía una modernización cultural, participación amplia y pluralismo con respecto a militares que dejaban el poder. Alfonsín proponía un castigo a las cúpulas, una ley de obediencia debida para finalizar con los juicios. En 1985 se lleva a cabo un juicio hacia las cúpulas militares y se condena a excomandantes y posteriormente se sanciona las leyes de punto final y obediencia debida que buscaban finalizar con la balanza de juicios hacia los militares. A partir de 1987, Alfonsín sufre varios levantamientos a cara pintada, uno de estos ese mismo año y dos en 1988. Esto demostraba que la civilidad parecía incapaz de doblegar a los militares durante el gobierno de Alfonsín. Por otra parte, los sindicatos, otro poder importante, donde Alfonsín asumió la tarea de democratizarlos y no lo logró, y la CGT llamó a 13 paros generales. Los sindicatos formaron alianzas con empresarios, con la iglesia y con grupos de izquierda, y hacían reclamos que parecían poco coherentes. En 1987, ante la imposibilidad de democratizar a los sindicatos, un sindicalista es designado ministro de Trabajo y previamente, en 1985, en materia económica, debido a la inflación, se lanzó el Plan Austral, que modificó la moneda, cambió el peso por el austral y se trató de un fuerte stock que tuvo resultados notables en los próximos meses subsiguientes al año 85, pero que posteriormente volvieron a desnudar la necesidad de encarar reformas más profundas que Alfonsín ya no podría realizar. La Coordinadora es una de las organizaciones radicales que tiene importancia en esta época, la cual tenía tradiciones socialistas, antiimperialistas, y en 1989 se produce el combate de la Tablada, en donde un grupo de guerrilleros asalta el cuartel del ejército y son reprimidos con violencia por parte del ejército. Y ya en el año 1989, en un clima de inestabilidad económica, de hiperinflación, se dan una serie de asaltos y saqueos a supermercados. Por tal motivo, Alfonsín se ve en la necesidad de renunciar 6 meses antes para que pueda asumir al gobierno el presidente electo Carlos Menem. Alfonsín no puede realizar las medidas que reclamaban como necesarias para reflotar el país, que vivía años y años de fuertes crisis. El gobierno de Carlos Menem, conocido como la Gran Transformación, se desarrolló entre 1989 y 1999. Duró toda una década. Menem asume el gobierno en un clima económico muy desfavorable para la Argentina, con hiperinflación, habían saqueos y la gente reclamaba medidas que realmente transformarán a este país. En el resto del mundo se estaban empezando a desarrollar ideas neoliberales para la aplicación en América Latina. Los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, habían aplicado estas ideas neoliberales desde la década del 80 y luego de ser revisadas y reformuladas surgieron como medidas para ser aplicadas también en América Latina. A partir de la década de 1990, si bien Alfonsín había tratado de aplicar estas ideas pero no contaba con el apoyo político que sí contaba Carlos Menem, es por ello que Menem logra que se sancionen las leyes de emergencia económica y reforma del Estado. Y posteriormente, cuando Cavallo llega a ser ministro de Economía, la ley de convertibilidad que establece que un peso vale $1
y no se podían emitir más de lo que el Estado contaba como reservas basadas como reserva. Basado en estas leyes de emergencia económica y reforma al Estado, el Estado Nacional empieza a desprenderse de algunas de sus funciones y transfiere a la provincia los servicios de salud y educación. El desempleo era su peor momento en el año 95. Llegó a alcanzar el 18%. Se amplió la Corte Suprema de Justicia y en 1991 los cara pintada vuelven a hacer un levantamiento y son reprimidos y finalmente doblegados. En 1993 se realiza el Pacto de Olivos, que establece que una reforma en la Constitución Nacional para permitir la reelección de Menem. El mandato presidencial duraría a partir de ese momento 4 años y no 6, y finaliza su gobierno de Carlos Menem con un ambiente de pobreza generalizada, fallas del Estado en las provincias de salud y educación. Y es allí donde surgen punteros, referentes, piqueteros y los planes sociales. Es decir, comenzó su gobierno en un ambiente de hiperinflación y crisis económica, y después de pasar por las aplicaciones de ideas neoliberales, finaliza su gobierno en un ambiente peor al que lo recibió, solamente que sin la inflación. La economía política de la desigualdad global, un aspecto. El local fue discusiones sobre desigualdad global. La relación de entre los variados beneficios del progreso técnico, el desarrollo de economías llegarían a los países pobres de tal manera. La expansión colonial europea porque se está escuchando medio entrecortado. Sí. ¿Cómo? Se está escuchando medio entrecortado. No se te escucha. No se te escucha, mejor dicho. ¿Y qué hacemos? Ahora sí se te escucha bien. Veo el internet y No, ahora sí se te escucha bien. Seguí nomás. ¿Sigo? Se establecieron plantaciones de colonización y minería, luego productos rentables como el azúcar, el algodón, el maíz y el tabaco. El impuesto a la tierra se elevó a niveles muy altos y esto llevó a los pequeños campesinos a abandonar la agricultura de subsistencia basada en el arroz para cultivar opio e índigo. En la producción de trigo, el mercado determinaba el precio. India continuó exportando trigo a Europa durante las hambrunas. La apertura del canal de Suez redujo los costos de transporte que impulsó las exportaciones de trigo de India, especialmente en Punjab y Central Provincias. La exportación de trigo subió un 300% entre 1875 y 1900. El estudio concluye que la colonización tuvo un enorme impacto negativo, no solo en las economías, sino también en los sistemas sociales y políticos de países colonizados. Como resultado, sus economías quedaron muy rezagadas hasta mediados del siglo XX. La mayoría de los países no han podido converger con las economías de Occidente, con la excepción de China e India, los dos países más grandes, poderosos y resistentes a las políticas neoliberales. Haciendo referencia con lo que mencionó mi compañera y con lo que leímos en el artículo de Sirici, principalmente me llamó la atención cómo hace referencia o énfasis en la participación de los países en desarrollo ante la colonización de ellos y en la producción mundial de productos primarios industrializados. Claro, así mismo. El título lo dice, existe una desigualdad global y esa misma desigualdad comenzó cuando empezaron a arrasar con estos países como si nada. A ver, paso a dar un ejemplo. Estos mismos se dedicaban a exportar productos que eran industrializados a precios altos, y como habían colonizado países como India, podían importar materias primas a costo bajo. Entonces terminaban perjudicando a estos productores de la tierra. Y así creo que fue lo que originó la mayor cantidad de desigualdad en América Latina. En lo que es Asia, China, India,
Asimismo, también es la desindustrialización, el hambre y la integración forzada que ellos tuvieron a las economías de las potencias grandes como lo eran Gran Bretaña, la Europa Occidental y también América del Norte que habían sido colonizadas. Continuando con lo que dijo mi compañero, entonces en particular a mí me sorprendió que el texto nos deja ver cómo es la decadencia que esto generó en estas economías, que eran fuertes, que tenían recursos de la naturaleza, que eran ricos y que poseían productos como el trigo y el algodón, y cómo fueron devastadas por las potencias mundiales. Entonces, la principal desigualdad que se generó y que terminó desencadenando allá por el siglo XIX y para el siglo XX principalmente como una sed de potencia, para ser las principales potencias manufactureras y llevar a cabo o llevarse todo por delante sin importar qué es lo que pasara con la sociedad. Claro, es por eso también que en el artículo de Siddiqui concluye que la colonización tuvo un gran impacto negativo, no solo a nivel económico, sino también a nivel social y político. Y como resultado tuvieron economías muy rezagadas hasta mediados del siglo XX. Aquí está bueno aportar que si bien dirigimos nuestra mirada hacia América Latina, más específicamente en Argentina, por ejemplo, entre el año 1995 y 2005, fue una década perdida, porque se produce una mayor desigualdad. Como ya sabemos, Argentina pasó por muchas crisis. Las más conocidas en este periodo son las del 2001 y la crisis del 2008, que quizás hayan sido el peor derrumbe social de la historia argentina, porque no solo se trató, me parece a mí, de una crisis meramente económica, sino también se puso en juego la posibilidad de la continuidad del Estado Nacional como entidad con capacidad de autogobierno. Claro, así como dice mi compañera, así mismo podemos ver cómo Argentina viene arrastrando crisis desde hace mucho tiempo. Y eso lo podemos denotar, como lo explica Romero en cada uno de los capítulos, donde nos encontramos con la hiperinflación, desigualdad en los salarios y la falta de oportunidades. Claro, eso lo denota bastante bien porque como lo expresa en su artículo, bueno, en su capítulo Alfonsín, era considerado para muchos como una esperanza, saliendo de esa fuerte crisis militar que trajo mucho sufrimiento y violencia al pueblo argentino. También en la cuestión económica trató de darle estabilidad al país, a pesar de que se encontró con una economía muy golpeada, donde se recurrió mucho a la deuda externa, donde la hiperinflación dominaba, pero una vez más se vio que las fuerzas opositoras tuvieron más relevancia y así es como Alfonsín se ve obligado por esta situación a dejar la presidencia. Claro, o por otro lado también en el gobierno de Menem, que trató de apelar la situación con su ministro de Economía, Cavallo, y bueno, tomaron medidas que nosotros ya conocemos, como ser la convertibilidad o también la privatización, que al recordar esto para muchos de nosotros, Menem implementó lo que es neoliberalismo, donde Siddiqui también hacía mucho énfasis, ¿no? En este artículo. Claro, no tenemos que perder el objetivo que muestra el artículo de Siddiqui y de Romero, que nos quiere demostrar que no todas estas ideas tenían del todo ciertos ni eran del todo erróneas. Por eso, retomando desde el punto de vista hacia la Argentina, es un país muy inestable, eso lo sabemos, en el cual predomina mucho la hiperinflación, la deuda externa es recurrente y el gasto público es excesivo con respecto a lo que ingresa a nuestro país. Claro, los gobiernos sostienen la bancarización y la mercantilización de los beneficios sociales. A través de este método mantienen gente, como ellos le llaman, el clienteaje. Se sostienen electoralmente y también abaratan costos de la política de protección social. Hoy en día podemos ver que los problemas en Argentina son más políticos que económicos. Cualquier plan, el mejor que se pueda conseguir, no va a tener un éxito en el marco de la desconfianza profunda que genera la política. Si no logramos consenso político, aunque sea en 3 o 4 cosas básicas, es muy difícil recuperar la confianza. Sin confianza, ningún plan ni medida de política económica va a resultar exitoso.
es por esto que si queremos ver hacia adelante, mientras estas cosas no cambien, como dijo mi compañero, no vamos a tener buena salida para una Argentina que queremos con prosperidad, que tenga trabajo, que tenga en un buen amplio, que sea económicamente hablando, esté bien, pero que la sociedad también esté bien. Y bueno, damos por concluido esto.